así lo hacemos un poco más dinámico. La parte que yo les voy a comentar hoy es la parte... ¿Ustedes ven el cursor ahora moviéndose? ¿No lo ven? Si yo lo uso de cursor. Sí. Bueno, joya. Así voy a poder, si hay algún grafiquito, les explico con eso. Vamos a hacer un repasito rápido de los conceptos trigonométricos, la fuerza, el carácter vectorial de la fuerza, el comportamiento vectorial, los métodos gráficos y después algunos ejemplos. Lo que yo les pongo ahí es que vean el capítulo C del universo mecánico, que es el que habla de la ley de fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, que es la que se basa en todo el tema de estática, en el que la sumatoria de fuerzas totales que concurren a un punto es cero. Bien. Bueno, los conceptos trigonométricos, estos ya los deben haber visto en el ingreso, en física de ingreso. Ya se daba el tema de estática con el plano inclinado, la normal, el rozamiento. Así que yo creo que ya están más o menos familiarizados ustedes con lo que es concepto trigonométrico. Seno, coseno, tangente. No hay mucha vuelta que darle ahí, es simplemente tenerlo bien visto, y siempre se pueden apoyar ustedes en una escuadra y una regla y tirar los ángulos y van a poder ver las proyecciones que son de escala. Eso es lo bueno de la parte de estática, que si ustedes llegan a trabar o tienen alguna duda de cómo se comporta un ángulo, si lo mueven, lo pueden hacer ustedes trazándolo y anda de 10. Es la forma práctica de chequearlo, digamos, un experimento que ustedes pueden hacer en cualquier lado. Vamos a hablar de la fuerza. Esto no voy a hacer mucho énfasis en la parte teórica acá. La fuerza es un agente matemático-físico, que lo habían definido una vez. Es un agente capaz de cambiar la cantidad de movimiento de un sistema. O sea, Newton decía que todo cuerpo se encontraba en un estado de movimiento constante, que no se iba a ver alterado a no ser que ustedes ejercen una fuerza, que es lo contrario a lo que parece en la vida real, porque ustedes en la vida real ven todo estático, un mate arriba de una mesa, y si ustedes lo empujan, ustedes le hicieron una fuerza y lo movieron. Entonces ustedes dicen, no, todo está en reposo y yo lo pongo en movimiento con la fuerza. Pero en realidad, en la mecánica de newtoniana, ustedes todos tienen una cantidad de movimiento y lo modifican con la fuerza. ¿Tá? Es un concepto teórico que no lo voy a, no viene acá el parte de práctico que yo voy a dar, pero es importante que ustedes entiendan esa diferencia. Y bueno, como ven acá, la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad. Si el sistema es de masa constante, sacan la masa afuera, les queda variación de velocidad en función del tiempo, que es la definición de aceleración. Es eso nomás. Es la definición de fuerza. La fuerza tiene carácter vectorial, o sea, fuerza es un punto de aplicación con una magnitud, dirección y sentido, y tiene la característica de que ustedes la pueden descomponer. Por ejemplo, en este caso, ustedes se pueden descomponer en sus componentes cartesianas de 30 y 40 newton esta fuerza de 50, o la pueden componer entre esta fuerza de F1 y F2, mediante un método de paralelogramo, ustedes la pueden componer en una única fuerza. Después ustedes tienen el comportamiento vectorial, que es que si ustedes tienen estos sistemas estáticos, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque no se está acelerando el conjunto. Por ejemplo, acá este puente, siempre que ustedes, con los cursos que van a venir más adelante, ustedes van a resolver puentes de este tipo, de tipo reticulado, puerta ferroviario, ustedes lo que van a ver es que si ustedes tienen la carga en el medio, pónganse un tren que está pasando y está concentrado el carga del tren en el medio, ustedes pueden modelar ese tren con una única fuerza en su centro de gravedad, y que las reacciones de los apoyos las pueden sacar por estática, pero también van a tener que saber los esfuerzos en cada una de las barras. Eso se puede volver un poco más intuitivo si ustedes imaginan cómo se deformaría este puente. Ustedes verían que esto iría para abajo, este punto. Entonces, esta barra y esta barra van para abajo. Entonces, si estas fueran para abajo, estas tienen que ir para abajo, entonces van a estar comprimidas. Si estas fueran comprimidas, esta tiene que ir para abajo, entonces va a estar tensionada. Y así, entonces ustedes se pueden imaginar cómo están yendo los vectores en un sistema así, si ustedes imaginan la deformada. En cambio, los temas que ustedes están viendo son más de este tipo: cubito con un centro de gravedad, centro de masa, que a los fines prácticos es lo mismo, pero que es un concepto distinto, conceptualmente, el centro de masa y el centro de gravedad.
Después tienen acá el plano inclinado que ustedes veían en física del ingreso, ¿no es cierto? Fuerza de fricción, equilibrando la componente en X del peso. Eso es el carácter vectorial de la fuerza. Ustedes la pueden expresar en un sistema de fuerza de magnitud, dirección y sentido. Déjenme chequear algo. Bien, estamos bien. Siguiendo, después tiene el método gráfico. En realidad les es útil para chequear algo. Yo lo usaba mucho para chequear algún sistema de fuerzas concurrentes, cuando tenía, por ejemplo, 5 fuerzas concurrentes en un punto y ver que todo esté, que las resultantes que yo calculé cierran el polígono. Entonces tienen el paralelogramo, la poligonal, y hasta acá que es el que yo muestro para ver que se obtiene el mismo resultado. Fíjense, en el paralelogramo las fuerzas que ustedes le dan son las rojas, tienen esta oblicua, esta más grande, esta horizontal y esta que es más corta. Las azules son las proyecciones de paralelogramo, por eso dicen paralelogramo. Ustedes tienen la paralela de esta roja, es esta acá arriba, la paralela de esta roja es esta acá, y una vez que ustedes encuentran este vértice, trazan esta verde, que es una especie de fuerza secundaria, digámosle. Después, esta verde la componen con esta horizontal. Entonces tiran la paralela de la horizontal y ahí tienen la siguiente secundaria. Y esta secundaria la componen con esta roja y obtienen este punto. Y terminan teniendo la resultante. Que tiene sentido, porque fíjense, 3 de las 4 fuerzas están yendo para la derecha, así que tiene sentido que la púrpura vaya a la derecha. Y 2 están yendo para arriba y una sola va para abajo, así que también tiene sentido que vaya para arriba. Y las magnitudes también se imponen. Acá en paralelogramo es más práctico. Ustedes tiran la proyección de esta oblicua acá arriba, después le conectan la inferior horizontal y a ese extremo le conectan la inferior oblicua y obtienen este punto. Y yo después acá les pegué las dos superpuestas y ven que se obtiene casi la misma púrpura. O sea, no le pegué porque no tracé con instrumentos yo, pero se entiende que es más o menos el mismo resultado para los dos. Tiene un punto de aplicación, una magnitud y una dirección, con un sentido. Acá el error de estos vectores es que no tiene sentido. Si ustedes lo ven, no tiene la flecha. Esos vectores están mal a los fines prácticos. Si ustedes lo ven, siempre tienen que poner la flecha porque si no carece de sentido físico lo que yo acá dibujé. Pero bueno, Paint me complicaba un poco el asunto ese. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo 1. Yo tengo 2 ejemplos que les preparé para que ustedes vean la importancia de la estática, que no son simplemente cubitos sostenidos de alambres o planos inclinados, sino que pueden modelarse sistemas complicados o bastante peligrosos. Ustedes lo que tienen acá es una grúa tipo H, en la que ustedes ven que tienen 4 puntos de apoyo, 4 brazos, y un travesaño que une los 4 brazos en 2 puntos concurrentes, izquierdo y derecho. Y aquí abajo ustedes tienen las fuerzas. Lo que está pasando es que nosotros podemos considerar el peso de esta viga, ¿cierto? Vamos a modelarla, está reticulado como una viga, de carga concentrada aquí en el medio con esta carga grande, y en los 4 puntos de apoyo nosotros podemos ver que se distribuye la carga vertical del peso. Esta flecha grande la podemos considerar como 4 vectores pequeños que da la componente vertical, y también tienen componentes horizontales, que yo las dibujé para afuera porque están exageradas en este caso, pero fíjense que la dirección de los apoyos oblicuos les daría una proyección del vector hacia acá, el vector viene hacia acá, en este caso el vector viene hacia acá, y en este caso el vector viene hacia acá. Es decir, siempre que ustedes trabajen con este tipo de problemas, las fuerzas en los cables y en estos elementos de apoyo siempre van en la dirección del apoyo. Ahora las van a ver en el siguiente ejemplo, fíjense. Aquí yo lo que hice fue decir, bueno, para que ustedes lo vean, si tomamos la mitad de la estructura, podemos asumir que la mitad de la carga, como tiene simetría, fíjense que esto es simétrico. Ignoren esta parte, ignoren la parte de arriba a la izquierda. Pero la parte que ustedes están considerando, pueden verla como simétrica, entonces pueden cortarla en 2 partes, asumiendo que la mitad de esta viga va a estar soportada por estos 2 puntos de apoyo. Entonces ustedes pueden verlo como un problema bidimensional, que esto se parece mucho a lo que ustedes ven en el práctico. Entonces fíjense cómo partieron de una estructura que ustedes la ven en la realidad, y ustedes la ven como un ejercicio de física 1. ¿Entiendes? Entonces fíjense que la línea de acción
de esta carga va a bajar en la dirección de esta columna, y también esta columna inclinada, que va, la suma de las componentes tiene que darles la misma dirección que esta. Son elementos que actúan linealmente. Entonces, fíjense qué pasa si ustedes, por ejemplo, no armaron bien la fuerza de rozamiento. Supónganse que estas cargas horizontales trabajaban neutralizándose con fuerzas de rozamiento por la normal, esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda, neutralizando estos movimientos, estos vectores. ¿Qué pasa si ustedes calcularon mal el mu de esta zapata de freno y este vector horizontal no se neutraliza, este vector? ¿Qué es lo que pasaría entonces? De las cuatro patas, una se empezaría a desplazar, y como podemos asumirlas como articuladas, la estructura colapsaría. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Fíjense, la estructura de freno cede y entonces se produce el colapso de la estructura, que por suerte es un colapso bastante seguro, digamos. Fíjense. Eso es por no aplicar bien los conceptos de estática y el transporte de vectores. Bien, yendo al ejemplo 2, lo que ustedes ven acá es una grúa, y esta grúa quiere bajar este tractor de pala frontal a una fosa, para hacer una limpieza de fosa. Si ustedes no tienen en cuenta la estática en este caso, y ustedes empiezan a bajar la retro en la fosa hasta tomar un ángulo cada vez mayor, lo que va a pasar es que ustedes van a hacer un desequilibrio de momentos estabilizante. O sea, esta grúa va a tener un peso concentrado C y una palanca de distancia D, ¿cierto? La fuerza C por la palanca D les va a dar un momento, ¿cómo? Antihorario, o sea, positivo. Y si ustedes tienen el brazo de la grúa B y la carga P de la retro, a medida que ustedes aumentan el ángulo a 1, van a ganar mayor distancia D, porque el seno de ese ángulo es cada vez mayor, entonces el brazo de palanca se hace cada vez mayor. Si ustedes este brazo pasan de D1, supónganlo una condición estable, a D2, que es una condición ya que el brazo mucho mayor, pueden llegar a perder esta condición de equilibrio, ¿cierto? Si ustedes no estabilizan bien en este punto A el juego de cuplas que ustedes ven acá, se puede desestabilizar la situación otra vez. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El brazo se extendió demasiado para ganar distancia y termina volcando dentro de la fosa. Otra vez por no aplicar bien los conceptos de estática. ¿Cierto? Ahí quedó el capture. Pero fíjense, en la grúa tiene un punto A, sería las zapatas de apoyo, y es lo que le permite después volcar. Todo el peso de la grúa no permite estabilizar el brazo que ganó la retro. Estos son ejemplos para que ustedes vean que la estática, por más que ustedes lo ven sencillo y reducido a dos gráficos, dos vectores en los libros de física, termina siendo vital y es lo más, ¿cómo decirlo?, lo más cotidiano, lo más sencillo de chequear, y que muchas veces por no chequearlo termina haciendo estos desastres que después terminan costando mucha plata, ¿cierto? Entonces, no porque sea algo que se dé en física 1 quiere decir que no lo van a ver nunca. Al contrario, como se da en física 1 lo van a ver siempre. Y es lo primero que tienen que chequear. Bien, ¿alguna duda, consulta, comentario que les haya quedado estos ejemplos? Por ahora no. ¿No? Bueno, perfecto. Después yo les armé acá 4 ejercicios de la guía de ustedes que amablemente me cedieron, para que, no sé, a ver si les llamaba la atención a alguno o se les complicaba. La verdad es que no tiene mucho secreto. Si hay algún problema en esta guía de estática es que a lo mejor hay que hacer alguna asunción, alguna simplificación, que en realidad se las tiene que decir el docente que se los da, porque es algún truco matemático para simplificar el sistema que lo sabe el que lo diseñó el ejercicio nomás. Porque hay algunos que pueden ser bastante complicados, pero si le dicen no, simplifiquen así, así, se va todo mucho más simple.
Bueno, el problema uno es el clásico problema del peso con los dos cables en el diagrama de cuerpo libre. Esto está bueno que ustedes lo hagan, el diagrama de aislado, porque les permite simplificar el problema más de lo que ya está, para que ustedes se queden con la información neta de lo que necesitan. Un peso, una tensión en este cable y una tensión en este otro cable. Ahí ya lo tienen. Y esto brinda información, aunque no lo crean. Con esto después yo me puedo ubicar acá, con los alternos internos, yo sé que el ángulo que es 40. Entonces, bueno, la tensión de las cuerdas, ¿cuál va a ser ahí? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Entonces, voy a saber que como fuerza en Y de F1 no hay, es solo horizontal, entonces estos términos se anulan. P pasar al otro lado, me queda que F2 es por el seno de 40 la componente de P. Listo. Entonces yo lo divido por el seno de 40, tengo el F2. Teniendo F2, yo puedo poner F2 por el seno de 40, perdón, coseno de 40 y voy a tener F1. Y listo, tengo los dos componentes. Eso es todo lo que hay en este ejercicio. Es bastante intuitivo, incluso. Como les dije, siempre la fuerza en estos casos va a estar en la dirección. Si el cable está a 40 grados, la fuerza tiene que estar a 40 grados. Si el cable está horizontal, la fuerza tiene que estar horizontal. No hay otra, no hay chance de que haya otra cosa. ¿Bien? Fíjense el ejercicio 2, del aro metálico. Acá el problema era simplemente darse cuenta que hay un punto de concurrencia en las fuerzas. Supongamos que yo tengo un aro metálico, las direcciones de acción de las fuerzas se continúan hasta un punto virtual de concurrencia de las fuerzas, que es lo que yo dibujo acá a la izquierda. En verde yo siempre pongo los ejes coordenados, en rojo las fuerzas y en azul los ángulos, por una cuestión mía de organización. Acá te dice, te dan los datos el F1 y el F2, encuentre las tensiones de las cuerdas. Bueno, entonces ustedes tienen, este vector lo tienen con dirección y dato, dirección y magnitud, este otro con dirección y magnitud, y estos son los que tienen que averiguar ustedes. Es otra vez lo mismo, es sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en X, ¿qué va a ser? La componente en X de T1, la componente en X de F2, la componente en X de T2 y la componente en X de F1. ¿Está? Pero acá les marco con verde lo que es dato, F2 y F1. O sea, son datos, ya se los dan. Entonces, esto pasa a ser constante. Esto lo tienen. Producto de constante por constante, les da otra constante. Y la suma de las dos constantes le termina dando esta acá. Pero le pongo acá por una cuestión de simplificarme un poco la anotación y no anotar 30 veces lo mismo. Pero estos dos términos en verde terminan siendo el K en verde. Después le termina quedando esta incógnita T1 con esta incógnita T2 igual a una constante. Despejo T1 porque es la que se me ocurre. Si ustedes quieren despejar T2, despejan T2, es lo mismo. Despejan la que más les conviene, les gusta. Y bueno, entonces va a quedar T1, una constante, menos el otro producto, y lo dividen por coseno. Y entonces ahí ya lo tienen. En cambio en FI es lo mismo. La componente en I de T1, la componente en I de T2, la componente en I de F2 y la componente en I de F1. Otra vez lo mismo, ustedes tienen esto que es el producto de dos constantes, termina siendo una constante, y la suma y la resta de dos constantes es otra constante acá. Teniendo estas dos, reemplazan y los resuelven. ¿No es cierto? Es esa resolución. Ya con eso ustedes van a tener la magnitud de T1 y la magnitud de T2, porque todo acá va a quedar en función de T2. Se reemplazan el T1 a este, le queda T2, el otro es todo constante, le queda T2 por algo y T2. Entonces lo resuelven. Y después cuando les preguntan qué pasa si yo aumento el módulo de F1, si es posible que T2 sea 0. Entonces, ¿cuál es el valor de F1? Acá hay que pensarlo un poco para responder que sí, pero es así. Si ustedes le están preguntando qué pasa si yo aumento F1, perdón, para que T2 sea 0. Si ustedes aumentan F1, lo que hacen es empezar a imponer la componente en X de esta F1. Ay, perdón. La componente en X de esta F1. Entonces, esta componente en Y de T1 se anula con esta componente en Y de F2. ¿Cierto? Son el mismo ángulo. Por lo tanto, estas magnitudes en algún punto se terminan por anular. O como mucho, se sigue imponiendo la F2, que es dato. Pero ¿qué pasa? Si ustedes van aumentando F1,
Ya les dije, la componente en Y de T1 se va con F2. Pero ambas suman una componente en X, que van las dos para el negativo. Pero a medida que ustedes aumenten F1, eventualmente esta componente en X se va a ir achicando, hasta que al final se va a hacer nula, ¿cierto? Se va a ir reduciendo. Y si esto se reduce, quiere decir que ustedes están reduciéndole la componente de influencia T2. Pero como el seno del ángulo este de F1 es mayor que el de 27, la componente ni de F1 va a terminar ganándole también la posición a T2. Así que eventualmente ustedes pueden anular T2 con F1. Eso es para que ustedes le peguen un pantallazo de vista y decir, es probable. Cuando les preguntan, ¿es posible que T2 sea cero? Y así, observando cómo están los ángulos por la simetría de estas dos y la ganancia del ángulo de este F1, ustedes podrían arrimar a que sí. Pero para estar seguro, tienen que hacer como dice acá, calcule el valor de F1. Entonces, ¿qué les está diciendo? El módulo de F1 y que T2 sea 0. Entonces, si T2 es 0, se va el módulo, el valor de T2. Si T2 es 0, se va a este término acá. En todos lados que había T2 yo lo cancelé, porque es 0. Y acá, como les pongo acá, como ningún ángulo cambió, los cosenos directores quedan iguales. O sea, este ángulo de 30 sigue siendo 30, este 27 sigue siendo 27 y todo sigue igual. Pero esta magnitud F1 aumenta, se va a imponer. Es lo que ustedes no saben acá. Este F1X, este F1Y, ustedes no lo conocen. Pero F2 es dato y T1 es incógnita. Pero ¿qué pasa? Tienen dos incógnitas, pero no importa porque ustedes tienen dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelven. Y todo va bien. Entonces, cancelando este T2 para que sea 0, o sea, ustedes imponen esa condición de diseño, ustedes lo que van a tener, entonces, es de vuelta, despejan el T1 con una constante, otra constante, y despejan acá, después reemplazando el T1 en esta ecuación. Y ustedes van a poder resolverlo. Ustedes imponen la condición para que se dé ese T2 a 0. Después, al operarlo, ustedes van a poder encontrar si realmente es así, o si les da una indeterminación matemática, o si les da un valor, cuánto les da. ¿Está? Bien. Vamos bastante rápido, muchachos. Yo esperaba que esto sea un poco más conversado, por lo menos para que dure un poco más. Ya me estoy quedando sin ejercicio. Bien. El ejercicio 6 ya era de 3 estrellas, como para que vean, yo les hice uno de 1 estrella, uno de 2 estrellas y uno de 3 estrellas. El ejercicio 6 es el de la barra con una masa en la misma. Este es interesante porque yo cuando lo vi, me dio a pensar que daba igual en dónde estuviera la masa, ¿cierto? Porque acá el dato clave de acá, se mantiene horizontal. Si ustedes se imaginan una barra horizontal sostenida por dos cables, lo primero que yo me dio a pensar es que daba igual donde estuviera el peso porque se iba a mantener horizontal siempre. Me daba igual. Pero cuando yo hice el experimento me di cuenta que no, que en realidad variaba. Y por eso yo que les pongo a hacer experimento de hilos. Esto está bueno que ustedes, esta parte estática encima está piola porque ustedes pueden hacer sus propios experimentos en sus casas. Si no les convence un ángulo o algún comportamiento, los pueden hacer con alguna regla o algo en su casa. Yo agarré una regla de 30 centímetros, le pegué con cinta 2 hilos y la sostuve con 2 sillas. Pegué el hilo de la silla. Y le fui poniendo el peso. Te das cuenta que el ángulo varía. O lo sostienen con sus manos de última. Le ponen un peso, un clip o algo, lo pegan a la regla en distintos puntos. Y se van a dar cuenta que para que se mantenga horizontal la barra, ustedes van a tener que darle distintos ángulos a eso. Entonces sí influye la posición del peso. Entonces me di cuenta de que sí tenía sentido la pregunta que se estaba haciendo, entonces me puse a resolver. Pero bueno, estaba bueno por eso, que experimentalmente me convencí de algo que parecía contraintuitivo en el enunciado. Está bueno que ustedes también lo hagan y lo puedan probar. El enunciado les dice acá que tienen como dato el peso de la barra, el peso del cuerpo, quieren saber las tensiones en T1 y T2 y la distancia para que esté en horizontal la barra, ¿cierto? Para que se dé esto, 60, 57 y la horizontal. Entonces, bueno, una vez más nuestra queridísima sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerza en X, hacer la tensión en A, yo le dije a esta tensión A, a esta tensión B,
La barra yo la asumo como peso concentrado en el centro de masa, PB, y el peso del peso, PP, a una distancia X desconocida. Por alternos internos, ustedes saben que este 60 se traslada acá y este 57 se traslada acá, y acá ya tienen todo el modelo simplificado. Mejor que esto no viene. Y bueno, después sumatoria de fuerza en X, termina despejando A, sumatoria de fuerza en Y, terminan despejando B. Yo acá renegué y al final me di cuenta que estaba haciendo algo mal y de puro vicio nomás me dejé puesto que B está tomando el 56% de la carga P, ¿cierto? En magnitud total. O sea que este vector es 56% de la carga y este vector va a ser el otro 44%. Pero las componentes vení, ustedes se van a dar cuenta que la que es más vertical, o sea, este 60, va a tomar ligeramente más carga que esta vez. Lo que tiene sentido. Siempre que ustedes tengan un cable más vertical que otro, por ejemplo, si el cable A, este acá, tuviera 90 grados y este estuviera a, no sé, 5 grados, estaría tomando mucha más carga vertical este cable, lo que tiene sentido. ¿Por qué? Y por el componente de seno y la magnitud total del cable. Ustedes lo hacen y después se fijan, porque acá lo que le digo es que B está tomando el 56% de la carga de P, sí, B, pero este B, el oblicuo, si ustedes lo hacen por seno de 57 y después hacen el 44% de P por el seno de 60, les va a dar que este es mayor que este. Lo que es re contraintuitivo, pero está bueno que con la matemática ustedes se dan cuenta de esos fenómenos, que ustedes lo observan y después lo pueden representar matemáticamente. Está bueno. Y bueno, después para la distancia X, entonces bueno, no nos queda otra que plantear nuestro querido sumatorio de momentos. Yo lo planteé en A, ustedes lo pueden haber planteado en B. ¿Por qué lo planteé en A? Porque decidí poner mi eje de coordenadas acá en A, cosa de que cuando arranca a contarse la distancia Y a la derecha, ya el punto P estaba a 1 metro, el P de la barra, ¿no es cierto? Estaba a 1 metro, la mitad de la barra, y el X estaba en positivo. Si no ustedes lo hubieran podido poner en B, sí, también. Tengan en cuenta nomás que les iba a cambiar el signo del momento. Yo acá tenía signo de momento negativo, acá está, ¿ves? PP negativo con X, pero si ustedes lo hubieran puesto acá, les hubiera quedado signo positivo, porque el momento hubiera ido así y hubiera sido positivo el momento. Pero es lo mismo. Hagan la prueba si quieren y les tienen que dar lo mismo. Entonces ustedes ponen la fuerza B por el seno de 57, ¿no es cierto? La componente normal, la perpendicular a esta, por los 2 metros de la barra, respecto a este punto A, otra vez, les digo. Después, menos el PB, o sea, el peso de la barra, menos porque es negativo, es antihorario, perdón, horario. Entonces, por 1 metro. Y el peso del peso, por una distancia X desconocida, también negativa, porque es horario. Entonces, después no les queda más a ustedes que reemplazar y despejar X. Acá yo les puse un análisis dimensional que está bueno siempre que lo hagan para asegurarse que no se les está escapando nada. Acá ustedes tienen fuerza B en Newton, por el seno de 57, que es adimensional, por los 2 metros, que está el metro. Bueno, y acá de vuelta, fuerza en Newton por metro, y esto que está en Newton. Newton se va con Newton, se queda metro con metro y metro. Todo está perfecto, todo está con consistencia dimensional. ¿Bien? Así que bueno. Emanuel, disculpa, a mí me quedó una duda del ejercicio 2. Sí, usted dirá. ¿Por qué queda constante después donde dice menos T1 por coseno de 40 más T2? ¿Por qué queda una constante? ¿En el En el cuadro cuadro de de la la derecha, derecha o el cuadro de la izquierda? en el derecho, arriba. Acá. Eso, ahí. ¿Por qué? Porque a vos te están dando de dato que la fuerza F1 vale 150 newton. Y la fuerza F2 vale 120 newton. F1 y F2. El coseno de 40 y el coseno de 30 son dos valores fijos. Pero con algo, pero igual son dos valores fijos, nunca van a variar. ¿Cierto? Entonces, si vos tenés, ponerle que esta fuerza vale, no sé, 100 y esta vale 98.
Bueno, 100 y 98 son una magnitud, dato, constante. Entonces podés sumar y las combinás en un, qué sé yo, 198. Bueno, es 198 y es constante. Yo le puse K para no tener que notar semejante acá chorizo de 4 factores que se me iba en la hoja, ¿viste? Entonces le pongo K, que es un valor que es fijo y que queda ahí. Igual que acá abajo, ve acá también. La fuerza es una magnitud, esto es constante, esto es constante. Entonces combino todos estos factores en un solo cuadrito verde que está acá. Es el mismo valor y es constante. Entonces me ahorro espacio para no hacérselos tan densos a ustedes. Joya, gracias. Dale, a toque. ¿A alguien más? ¿Algo que no les guste, que no les convenza, que me haya equivocado, que tenga que corregir en la filmina? Me habían preguntado en el chat. Ah, dígame que yo no lo veo, chat. Si alguien tiene la ¿Por qué amabilidad. por qué usa un metro? Preguntó Alexis, acá en este ejercicio 6. A ver, en el 6. Porque dice que la barra es de 1 metro. Entonces, a ver, espera. Sí. Entonces, como la barra es de 2 metros, no de 1 metro, perdón. La barra es de 2 metros. De punto A al punto B, que los marco con el cursor, mide 2 metros. Como todo cuerpo, ustedes, especialmente las barras, ustedes le pueden asumir que el peso del cuerpo la barra, está asumido a la mitad de la distancia. La mitad de 2 metros es 1 metro. Entonces, como ustedes, qué sé yo, si esto hubiera medido 4 metros, bueno, lo hubieran puesto a 2 metros, porque es una barra uniforme y el peso se asume concentrado a la mitad. Es el punto donde ustedes pueden asumir el peso de la barra. Ese es el 1 metro que hay acá. Y el 2 metros es porque P está a 2 metros del punto A que yo estoy considerando. Y ahí están las distancias interviniendo. Acuérdense que yo no veo el chat de Meet, chicos. Yo no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. Así que si alguien tiene alguna consulta o algo que no les cierre, que no les convenza, me interrumpen y me dicen, ¿no? Manuel, ¿cuál es el criterio que usas para elegir dónde tomás momento? En el 6 Sí, es ambiguo, como te digo. Yo lo tomo en A, no sé si ves el cursor acá. sí. Oye, yo tomo en A, como tomo en B, me da igual. Te digo, ¿por qué me pintó escribir A? Porque acá en el enunciado me ponían que la distancia X era esta. ¿Me entendés? Yo podría haber Sí. puesto en B, ponele. A ver si. Bueno, no puedo rayar acá encima del power, ¿no? Pero imagínate, el momento en B, ¿cómo quedaría? Te quedaría A. Entonces, si vos te estás operando en B, esta fuerza Sí. B ya no existe. Te queda A por seno de 60 por 2 metros. Sería el término. Después te va a quedar. Eso sería negativo, porque es horario. Pero después, PB va a estar a 1 metro de B. Entonces te va a quedar PB por 1 metro, pero este va a ser positivo ahora. Claro, claro, cambias el signo. Este te va a quedar X, pero acordate que X va a ser de acá a acá. No este. Sí, Ahí es lo mismo, te tiene que dar exactamente lo mismo. está bien. O sea que si el momento es antihorario, lo tomás como positivo y si es horario, como negativo. Tal cual. Acuérdense de la regla de la mano derecha, no sé si eso se le dijeron ustedes. Sí, Ah, bueno, no, con eso lo tenés. Es práctico porque no le erras nunca con eso. Es fuerza por distancia, entonces viene así. Bueno, positivo, va hacia vos. Y si es fuerza por distancia, va así, negativo, pues se aleja de vos. Y listo. Está bueno porque eso les va a servir después en física 2, es una banda, eso de la regla de la mano derecha para los vectores en campo magnético, campo eléctrico y se ahorran un dolor de cabeza más adelante. Si eso lo logran internalizar ahora, está bueno. dale, gracias. Dale del toque. Vamos de vuelta para atrás. Bueno, no sé. Se los paso de vuelta por si alguno dice, tenía alguna duda y no me la acordé. Bien. Paso al último entonces, que me llevó unas 5 horas, consulta con 3 ingenieros y la verdad que les voy a decir, chicos, me llevó 5 horas. ¿Por qué? Porque yo lo analizaba teniendo en cuenta todo, bien completo, pero un simpático compañero mío
hizo a las apuradas y asumió ciertas cosas y le dio este resultado, 2.14. Yo me fui por la larga, usé la computadora, métodos numéricos, iteraciones y llegué al mismo resultado. Y no conforme con eso, me fui a buscar a un señor que tiene una página de internet que tenía un ejercicio similar a este con un alambre y le daba, con otro procedimiento geométrico, el mismo resultado. Así que decidí optar por el procedimiento de mi compañero, que era el más sencillo y el que calculo que le explicaron ustedes. Si a alguno le enseñaron esto, por favor mándenme el desarrollo, que creo que es el mismo que hice yo, pero díganme si no lo consideré bien. Acá está mal escrito. Ah, no, está bien. Bueno, el ejercicio 13, ustedes tienen la cruz de una balanza. Yo se los redibujé de vuelta porque me pareció que estaba complicado entenderlo, el dibujo, como estaban en la guía. Ustedes tienen la balanza de platillos, acá va un platillo, acá va el otro, y acá yo les hice un zoom para que vean que el punto donde pivotea el brazo de la balanza tiene una distancia de 2 milímetros respecto al centro de masa. Esto que lo pueden interpretar ustedes como si ustedes agarraran un fibrón desde la punta del fibrón y lo soltaran y van a ver que el fibrón como que va para abajo y queda así en vertical. Porque el centro de masa del fibrón está debajo del centro donde ustedes lo están sosteniendo, entonces se alinea. Ustedes agarran el fibrón y lo mueven para el costado y lo sueltan, va a querer volver. Que es lo que pasa en este caso. ¿Ven? Ustedes le hacen un desbalance, entonces hace una distancia, la cupla, ¿cierto? Tiene esta distancia. Con este vector de la masa total del brazo de la balanza, que al tirar la quiere restituir. No sé si se entiende, es medio, a mí me costó un poco entenderlo, pero bueno, es eso, es la alineación del centro de gravedad con el centro de giro, que ustedes lo pueden modelar así como lo ven en este recuadrito acá, como una especie de alambre en forma de L. Solamente que en el alambre ustedes tienen que poner la masa acá de lo que sería toda la balanza. Por ejemplo, los 200 gramos irían acá, esta distancia es de 2 milímetros y esta distancia de 15. ¿Por qué yo lo dibujo así en lugar del brazo completo? Porque ustedes en el enunciado acá les están diciendo que tienen un desbalance de 0,1 gramos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pusieron 4.5 gramos acá de masas, tenían una masa de 4.5 gramos, pónganle. Y acá pusieron una masa desconocida, que ahora saben que es de 4.6 gramos. Pero esto quedó inclinado, quedó así, inclinado. Este lado es más pesado que este. ¿Qué significa? Que como este es 4,5 por 15 centímetros, me está haciendo una cupla así, perdón, así, y este es 4.6 por 15 centímetros, me está haciendo una cupla así. Esto es 0,1 por 15 más grande que este. Entonces va a tender a predominar el giro de 2, de la cupla 2. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este punto P2 no gira todo y se alinea acá abajo, alineado con el centro de giro, como pasaba con el fibrón que les mencioné recién? Porque el centro de gravedad de la barra, de la balancita, todo este peso B de barra, de balanza, está haciendo este efecto. Esto se desniveló para abajo, generó un ángulo. Este ángulo es el que está dándoles la distancia por fuerza para hacer la cúpula que evita que esto venga acá abajo, sino que está por acá, supóngase. Queda suspendido. Así que eso es toda la física que hay detrás de eso. Una vez que ustedes entendieron bien cómo funciona el ejercicio, es simplemente cupla. Porque fíjense, sumatoria de fuerza en X no hay. Este va para abajo, este va para abajo, este va para arriba, y el peso de la barra va para abajo. Así que no hay componente en X. Y después sumatoria de fuerza en Y tampoco les aporta mucho resultado, porque el peso del platillo 1 y el peso del platillo 2 le termina dando el menos 0,1 gramo que les mencioné antes. Pónganse 4.5 con el 4.6. Pero, ¿qué les termina dando? Les va a terminar dando 4.5 y 4.6 son 9.1. 9.1 con el peso de la balanza les va terminando la resultante. O sea, todas las fuerzas que van hacia abajo se terminan equiparando con la resultante. Así que esto tampoco les aporta información. Pero la sumatoria de momentos en C, como esto pivotea y no tiene momento en C, ¿qué pasa? Ustedes se paran acá en C. ¿Qué van a tener? El peso, este acá de 0,1 gramos que se impone, por la distancia L2, que es el de 15 centímetros, por el seno de A, que es el ángulo
que va a formar acá. Entonces tienen seno por distancia, les da cupla. Y acá ustedes lo que tienen que asumir en este caso es que esta carga acá de 0,1 gramo en P2 sigue perpendicular al brazo. ¿Entienden? Ustedes no desprecian el ángulo que se formaría en la vertical con este brazo, que este es el problema de por qué yo no lo podía resolver. Porque acá se les forma un ángulo, que yo después se lo dibujo si les interesa. Pero quédense con esto, con que P por L no tiene ángulo. Es 90 grados, sigue en 90 grados este brazo. 15 por P2, que creo que será un grado. Ah, acá está, ¿ves? Esta ecuación la hice con este dibujito. Tardé tanto que cambié las notaciones 40 veces. Ustedes no cambien las notaciones, sigan con una sola. Pero bueno, se me hizo medio largo a mí y lo resolví por 40 lados hasta que, bueno, me quedé con esto. Pero ¿cómo es esto? P2, que es la de la balanza, P2. L2 son los 2 milímetros. El seno del ángulo es el que quieren encontrar ustedes. El largo este son los 15 centímetros y esta es la carga de 0,1. Ahí está. Si ustedes despejan A, que es el ángulo, ¿qué les queda? Seno la menos 1 del cociente de estos dos. Que si se fijan, es Newton se va con Newton, metro se va con metro, les queda dimensional, el seno de dimensional es adimensional. O sea, esto les da 2,14 grados. ¿No es cierto? Y bueno, ya después los gramos para equilibrar los platillos y el ángulo es de tanto, ya también lo sacan. Ya ahí es lo mismo, ponen el ángulo acá y despejan P. Es lo mismo. Pero lo estaba por dejar afuera hoy de la explicación de hoy, pero renegamos tanto entre tres que ya fue, lo dejo. No sé si les quedó claro o les hago otro dibujo de por qué se me complicó, si les interesa. Si no, bueno, quédense con esto, que esto es lo que les sirve a ustedes para seguir adelante. Así que ahora, si tienen alguna duda, comentario, opinión, pregunta, es un buen momento para que la hagan. Hola, ¿me escuchan? Sí, como no, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Acá en el chat estaban preguntando que cómo calculan las componentes horizontales y verticales de una reacción en tal punto. En un punto cualquiera. Sí, creería que sí. Bueno, bánquenme que yo abro un Paint, así les puedo dibujar un toque y vemos. A ver qué les puedo explicar. A mí no me quedó claro por qué se despreciaba el ángulo que se formaba entre... Uy, no me acuerdo cuál era. ¿El último ejercicio de todo? Sí, sí. Oye, por fin alguien me pregunta, así no queda tan en vano el esfuerzo que hicimos, ¿no? 4 horas estuvimos. Ahí les explico. Ventana. Mi queridísimo Paint. Bueno, pasa que es así. ¿Se entendió por qué tiene forma de L, no? ¿Por qué lo modelo así? La balanza. Y acá gira. Esa parte se entendió, ¿no? O si no, le explico de vuelta. Porque este es el núcleo de por qué. Si lo podrían explicar de vuelta, por favor. Dale. Vamos Sí, de a mí no vuelta. me quedó muy claro la representación. Coya. Vamos de vuelta, no hay drama. Total, estamos adelantados con la agenda. Bánquenme que esto, el Paint es bueno, pero es temperamental. Pues usted tiene el punto de apoyo. Vamos a meter la barra. Tiene la barra. Ustedes tienen por acá. Ustedes tienen un vector que vale, pónganse, vamos a ponerle 5 gramos, vamos a poner un poco más. 100 gramos pesa ese. Y este pesa 100,1. Bien. Vamos.
Entonces ustedes tienen acá 100 gramos. Y este otro tiene un desbalance de 100.1 gramos. ¿Bien? Esto es lo mismo que ustedes tengan $0,1 gramo exclusivamente en este punto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una fuerza 100 gramos por esta distancia y acá tienen 100.1 por esta distancia, como las distancias son iguales, ustedes están teniendo una cupla de 100 por 15 son 1500. Acá ustedes están teniendo 1500 gramos, vamos a asumir que son gramos fuerza, no empecemos con lo de las unidades acá, porque no tengo ganas de multiplicar por 9.8, ¿no? Gramo centímetro. Esta es la unidad de palanca, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. Vemos que son gramos fuerza. Después ustedes acá van a tener, ya les digo. Emma, Sí, acá preguntan a qué le llaman cupla. cupla es momento, perdón, yo uso la nomenclatura vieja, no, nunca me amoldé a la nueva nomenclatura. Es momento, fuerza por distancia. Pasa que cupla es cuando vos tenés dos fuerzas por la misma distancia, entonces es lo mismo que tomar el doble de la fuerza por una distancia. Es nomenclatura vieja, no se preocupen. Nada, de una. 1501.5. Bueno, acá les da 1501.5 gramos por centímetro. Entonces, en lugar de tener 1500 y 1501, esto es lo mismo que tener una cupla de 0.15, 1.5 gramos centímetro. Entonces, como esta cupla existe, estas son iguales. 1500 menos 1501 es lo mismo que tener una de 1,5. Esta acá es lo que queda. Y esto es lo que yo les decía. ¿Por qué eso tiene esta forma oblicua? Porque ustedes lo que ven, supónganse que están en un laboratorio y se encuentran con esto. ¿Por qué tiene esta forma y no está tomando esta forma? Miércoles, se pierde mucho el efecto dramático cuando uno tiene que hacer esto. En el pizarrón era más dramático todo. Pero bueno, tengan paciencia. Ahora mi pregunta es esta. ¿Por qué lo que les están diciendo es que esto toma una cierta inclinación? Voy a dejar con verde. Ustedes toman un vector normal a esto. Ahí. Respecto a la vertical. Está formando un ángulo. Perdón. Este ángulo que es el que le están preguntando a ustedes es este acá, está a 90 grados respecto a esta barrita. Ustedes les preguntan cuál es este grado, cuál es este ángulo que se desplazó desde la vertical. Yo les pregunto, en cambio, ¿por qué tomo un ángulo si lo natural es que esto haya quedado así, vertical? Es como cuando ustedes tienen un fibrón. Si ustedes tienen un fibrón por la punta, el capuchón del fibrón, y este es el fibrón. Si ustedes lo agarran por acá, el fibrón tiende a quedar en esta posición. Tiende a ir, sí, en la posición vertical. ¿Por qué? Y porque el peso se alinea con el centro de giro. Que es lo que debería pasar en esta balanza. Ustedes tendrían que haber tenido que el peso de 0 a 1 gramo que se les excede, alinea los dos platillos. Queda así. Mi pregunta es ¿por qué no queda así? Y sí queda así, inclinado y estable, para colmo estable. Ese es el núcleo del ejercicio. Si ustedes logran hacerse esa pregunta, van por buen camino. Entonces ustedes tienen este problema. Bien. El único datazo que les dan
que si ustedes hacen un zoom, avísenme si se pierde, si me enredo mucho, ¿no? Yo tiendo a enredar bastante las Se cosas. entiende de 10. 8, menos mal. Entonces, si ustedes hacen un zoom acá, que este es el datazo que les da el ejercicio, ustedes van a ver que el centro de giro está acá, pero su centro de masa de la barra, de la balancita, miércoles quedó esa fecha, ahí enfrente, a ver. Ahora no está acá, no estaba antes, alineada, cuando estaba en reposo, ¿no es cierto? Ahora las tienen, vamos a hacerlo bien exagerado, acá. Se les fue, se fue. Entonces, les está haciendo estos 2 milímetros, estos son los 2 milímetros que ustedes le dan esto. Estos son, es la hipotenusa, digamos. Esto es la vertical. Bien. Entonces ustedes lo que están teniendo es que de esta fuerza de la barrita, que son los 200 gramos, por esta distancia, y el seno del ángulo formado acá, ustedes les tienen que dar una cupla. Tendría que ser esto. Ahí, 90 grados. Entonces, la componente normal a la distancia, yo les sigo diciendo cupla, acuérdense que yo uso la nomenclatura vieja, el momento. Esta fuerza va a tener una componente normal a la distancia de 2 milímetros que le va a dar un momento. Este momento es el que va a estabilizar este momento de 0,1. Y ahí está la magia del ejercicio. Por este motivo, por esta presencia acá, es que esto no se alinea en la vertical con esto, porque está este frenándolo. Bueno, una vez que explicamos eso, no sé si a alguien más, creo que esa era la duda que les quedaba, ¿cierto? Había uno que me preguntó que no entendió el ejercicio. Dígame si ahora sí se entendió para poder pasar a la parte del ángulo, si no, revisa un poco más la cuenta en el Power que estaba mejor dibujado. Sí, sí, ahora lo entendí mucho más. Dale, joya. Bien. Ahora vamos a ver esta parte acá. Vamos a eliminar esto, porque ya se entendió. Ahora quiero que vean otro zoom. Acá. Que esto es lo que a mí me daba bronca, pero bueno. Acá está la magia de los ángulos pequeños, diría un futuro colega mío. Fíjense que esta es la barra. Ahí termina la punta de la barra, ¿cierto? Y acá arranca el vector peso. Vamos a hacer el cinto con rojo. Ustedes tienen este vector acá, de 0,1 gramos. Bien. ¿Por qué yo digo que acá hay un inconveniente? Porque si ustedes, como les dije yo antes, si ustedes asumen que esto acá es 90 grados, no sé si algún docente se lo resolvió, por favor alguien me mande una captura de cómo lo resolvió. Me encantaría ver si tiene otra forma más sencilla que lo que yo me rompí la cabeza. Imagínense este vector rojo. Bueno, lo hice en negro, pero imagínense que es rojo. Este vector acá. Respecto a esta distancia, esta magnitud, ustedes pueden asumir que esto es 90 grados. ¿Y cuánto es el seno de 90? 1. Entonces, si el seno de 90 es 1, entonces esto es fuerza por distancia, y ya está. Tienen que esta cupla, que es fuerza por distancia de 1.1 gramos por centímetro, 1.5, va a equilibrar esta distancia que es fuerza por distancia por seno de ángulo. Entonces, como este es el seno que ustedes quieren, acá ya no hay seno, y todo da. Eso es lo que yo les dije en el Power. ¿Tá? Entonces, fuerza por distancia tiene que ser igual a fuerza por distancia por seno. Despejan seno, tienen ángulo. Pero ¿qué pasa acá? Esto es lo que yo le dije que es un lío. Esto acá, en realidad está inclinado. Esta es la línea, asúmanse que esta es la línea media de la barrita. ¿Bien? Y esta es la línea horizontal.
respecto al horizontal. Acá hay un ángulo, chicos. Es muy, muy chico, ¿no es cierto? Diría casi despreciable. Pero está. Como este ángulo está acá, ¿qué significa? Que este ángulo ya no es 90 grados. Es chico, pero no es 90. Eso no es 90. Este es el de 90. Respecto al horizontal. Pero ahora el platillo está inclinado un poquito. ¿Está? Entonces, ustedes tendrían que tener fuerza por distancia por el seno de este ángulo acá, que es el seno de, pónganle 89, es 0,999999. Bueno, pero no es lo mismo. No es el mismo que poner seno de 90, que es 1. ¿Entienden? Por eso les digo, hay algunos ejercicios en la guía que son clave, que les tiran algún centro o algún truquito o algún desprecio que tienen que hacer en algún parámetro, algún factor, para que se les simplifique notablemente. Acá estuvimos 5 horas y te terminaba quedando, creo que seno de 90 menos alfa sobre seno de alfa. Eso no tiene identidad trigonométrica y lo teníamos que resolver por métodos numéricos, que irónicamente daba 99.9% de la respuesta que les di antes, usando la aproximación esta. ¿Cierto? Pero por eso les digo, acá va a haber un ángulo, acá lo dibujé exageradísimo, para que lo vean, pero respecto al horizontal, que es esta, hay un ángulo. Si hay un ángulo, entonces va a haber un ángulo, van que lo dibujo, pongan así que es este. Está en vertical porque es la fuerza de la gravedad siempre va para abajo, 90 grados, respecto al horizontal. Pero entonces, si esto es 90 grados, entonces esto no es 90 grados. Es más de 90 grados. Por lo tanto, este es menos de 90. Y entonces tienen que usar un seno de un ángulo, que está relacionado, sí, con este. Creo que es lo que este gana, porque este, fíjense, parte, estoy rayando todo, no entiende nada. Ustedes parten de un reposo de barra. Sí. Entonces, el centro de masa, súmanse que acá no hay ningún peso, que todo está bien y estable. El centro de gravedad de la varita de la balanza coincide en esta línea vertical con el centro de giro. Bien. Ahora, si ustedes lo desestabilizan, ustedes tienen el centro de giro acá, otra vez de vuelta en el medio, no lo cambió, es geometría. Pero ustedes van a tener este centro de masa a 90 grados respecto, como antes. Antes lo dibujé a 90 grados también. Pero ahora va a estar acá. Y ahí está el centro de masa. ¿Entiendes? Hay un cambio ínfimo, pero está. Pero si no lo simplifican, se va por la rama, como nos pasó a nosotros. Por eso en el ejercicio se ve que tienen que simplificarlo bastante y les terminan dando un resultado muy sencillo. Es solo para que ustedes vean cómo influye una pequeñísima distancia de 2 milímetros, con un ángulo aún más chico, pero aún así 200 gramos, por 2 milímetros pueden imponerse frente a 0,1 gramos por 15 centímetros. Es para que vean cómo funciona el juego de Hubble, ¿no? Y se orienten con esa parte. Bien. No sé si quedó claro o fue peor. No, quedó claro. Se entendió bastante. Bien, bien. Perfecto, entonces. Yo también lo entendí bastante. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene algo más que preguntar, que les interese respecto al tema? No. Bueno, Sí, un chico había preguntado ahí de cómo calcular los componentes horizontales y verticales. eso sí, estaba olvidando de algo. Vos, control. Vos, si usted tiene el punto, vamos a hacer los ejes coordenados con verde. Ahí. Y vamos a suponer que le llega una fuerza acá. Llega el punto, esa fuerza. Ahí.
Ah, ustedes no están viendo. Claro. Por Vale, favor. vale. Le erré. Conecté el Paint. Mala mía. Ahí está. Ustedes tienen el ojo coordenado. Y le llevo una fuerza ahí. Pónganse que la fuerza llega con 45 grados. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener que tener que esta fuerza se tiene que descomponer en dos reacciones, porque ustedes están en estática. Esta fuerza no puede hacer una aceleración en este punto. Está mal dibujado eso, pero bueno. Pónganse que ustedes ahora tienen su reacción, que es lo que ustedes me preguntan, cómo sacar las reacciones horizontales y verticales. Esta reacción va a ser una composición, como les arranqué diciendo en la filmina, de carácter de composición vectorial, en una horizontal y una vertical. Bueno, justo lo agarré de 45 grados, pero acá vendría a ser el altero interno. Entonces, esta es la fuerza que llega al sistema, esta es la reacción, bueno, la reacción, esta es la reacción, y esta es la reacción en X. Ahora, si este vector está llegando acá, para que esto sea sumatoria de fuerza nula, ¿qué dirección tiene que tener esta reacción? Igual y opuesta. Ahí va una, perdón, igual y opuesta. Entonces, esta reacción igual y opuesta tiene que sumarse con dos vectores que la compongan. Ahí va uno, y otro, y otro. ¿Está? Entonces, si usted... Entonces, para ustedes poder saber cuáles son las reacciones en un punto, el punto de concurrencia, ustedes van a tener que descomponer la fuerza que actúa por esta fuerza que también le está dando la sumatoria de fuerza cero, que es la neutralización de fuerza. Entonces, si ustedes hacen coseno, con la propiedad trigonométrica que les arranqué en la segunda y tercera filmina, ustedes tienen que el coseno de este ángulo de 45 les va a dar la horizontal. Y el seno de este ángulo de 45 les va a dar la vertical. Y este ángulo acá, este magnitud acá de la resultante, va a ser la Pitágoras, ¿cierto? Ustedes tienen la X, la Y, si la hacen al cuadrado más el cuadrado del otro cateto y la raíz cuadrada, van a tener la magnitud esta de la resultante, que tiene que ser igual a la fuerza incidente, para que les dé cero en magnitud todo el sistema. ¿Está? Bien. Bueno, si alguien no tiene alguna pregunta. Tengo una duda más. Sí, diga. Para determinar si un cuerpo cualquiera está en equilibrio. Sí. ¿Qué tiene? Eso sería, si un cuerpo, para saber si un cuerpo está en equilibrio, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Experimentalmente o en base a un ejercicio? ¿O en la vida real? ¿A qué apunta la pregunta? Sí, en base de un ejercicio, dice así. No, en realidad, si vos estás resolviendo un tema de estática, vos vas a tener que, por defectos, siempre vas a tener que tener la condición estática de equilibrio, porque estás en estática, es la condición fundamental para hacer el ejercicio. Si vos no tenés ese dato, no estás en estática, entonces no podés aplicar así a lo loco las ecuaciones que venimos dando. O sea, si vos no tenés un sistema estático en equilibrio, algo se está moviendo. Y si algo se está moviendo es porque algo se tiene que estar acelerando. Ah, bien, dale. Ya, gracias. Dale al toque. Hay un chico que dice que si podría explicar el ejercicio 2, hermano, otra vez. Por favor. Dale, cómo no.
Ejercicio 2. Ejercicio 2. Este es el del aro circular, que le concurren dos fuerzas. Bien, les dije. Lo que ustedes les están dando es un aro, que es este cuerpo, le concurren dos fuerzas, la F2 y la F1, con un ángulo de 40-30 y 40-27. Y ustedes tienen, el 40-27 son de las tensiones equilibrantes, ¿no? Y ustedes, si proyectan las direcciones de los cuatro vectores, van a ver que concurren a un punto, que es lo que yo me apoyé acá para hacer este gráfico acá de coordenado y la simplificación, para que se vea bien de carácter vectorial. A ustedes les piden cuáles son las tensiones en las cuerdas, dada la F1 y la F2 datos. Bueno, tomando sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. La portabilización de fuerza, como esto es estática, todo tiene que dar 0 la sumatoria. Pongo acá, ¿ves? Componente en X de T1, que es incógnita. La componente en X de F2, que es dato. La componente en X de T2, que es incógnita. Y la componente en F de 1 de X, que es dato. La suma de estas cuatro te tienen que dar 0. ¿Cierto? Entonces, ustedes toman por componentes, coseno de 40 te da la componente en X, coseno de 40 te da la componente en X, coseno de 27 te da la componente en X, coseno de 30 te da la componente en X. Es que son todos cosenos acá, porque tomé los ángulos internos como queda el ejercicio. Y estos que marqué en verde son constantes. Esto es un dato, esto es otro dato, estos son constantes. Entonces, como son todos escalares, vos los podés multiplicar y los es toda una sola condensación de escalares. Te ahorrás escribir al vicio y arrastrar error, porque se pueden equivocar arrastrando todas las comas de todo esto de redondear. Entonces lo hacen una sola vez, ponen bien y ya lo tienen. Entonces pueden despejar T1. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen T2 también. Entonces plantean los sumatorios de fuerza en I, perdón. Entonces tienen la componente en I de T1, de T2, de F2 y de F1. Con los senos, fíjense que es seno de 40 de la vertical, seno de 40, seno de 27 y seno de 30. Todos te dan vertical. Con su signo, siempre con su signo. Estos son datos otra vez. F2 y F1 son datos, todos son datos, son escalares. Los puedo conocer a una sola constante acá. Entonces ustedes tienen T1, T2, y entonces pueden tomar este T1 que ya lo despejaron de acá, lo reemplazan acá, y lo pueden resolver para T2. Teniendo T2, lo reemplazan acá, y pueden sacar T1. Es resolver las dos ecuaciones. Despejan acá, sabiendo que T1 vale todo esto, lo ponen acá. Lo multiplican por seno de 40, y va a quedar que es T2, este que viene de acá, T2 y T2. Lo operan, despejan T2 y pueden encontrar la magnitud de T2. Vuelven para atrás en cuando T1. Bien. Después, para el punto B, que si le dicen si aumentan el módulo de F1, puede tomar T2 un valor 0. Para saber eso, tienen que plantear que T2 sea 0. Fíjense, la sumatoria de fuerza en X, T2 estaba acá. Tercer factor, que lo anulé. Anulé T2 acá, T2 acá, T2 acá. En todo lado donde estaba T2 lo anulé, que vale 0. Quiero que valga 0. Sabiendo que eso va a valer 0, yo puedo despejar que me queda la incógnita de T1, porque yo no sé cuánto vale T1, por más que yo no sepa cuánto valga F2, yo sé que T2 vale 0, porque lo impongo yo, pero T1 sigue siendo incógnita. F2 es dato, sigue siendo lo que vale, y F1 ahora varía. Entonces tengo esto como incógnita, y este como incógnita, pero como tengo dos ecuaciones, en X y en Y, puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque anulé esta. Porque por condición de ejercicio me piden que yo anule T2 a 0. Entonces yo ahí puedo obtener F1, operando igual que acá, ¿cierto? Despejo, pero puedo obtener F1. Teniendo F1, yo puedo volver y obtener T1. ¿Bien? Acá está F1. ¿eh? F1 me quedó dentro de la constante, acá se me escapó. Pero igual, lo obtienen acá, despejan. Es el mismo procedimiento de acá, ¿no es cierto? En lugar de tener que sacar T2 y T1, despejan F2 y F1. Y acá les pongo la aclaración de que como ningún ángulo cambió, todos estos cosenos y senos pueden quedar iguales. Si cambiaran, bueno, lo mismo. Pónganle que si F1 toma un valor de, no sé, 60. ¿Y qué módulo tendría que tener? Bueno, ponen 60 para F1 y operan. Entonces pueden sacar igual la magnitud. Entonces, si ustedes obtienen que esto les da un valor finito, es porque puede tomar un módulo que anule T2. Y si se da alguna indeterminación matemática, es porque es probable que no pueda cumplir la condición. Puede pasar a veces, ¿no es cierto? No.
No es que todo siempre da. Bien. Bueno, gente, espero que les haya servido. Si se puedo hacer algo más por ustedes, si no, sigan estudiando, sigan poniendo garra. Dale, mano, gracias. Dale, dale, joya. Gracias, Emanuel. Dale. Que les vaya bien, si necesitan algo, comentan o lo ven la semana que viene, no sé si seguiré yo o si viene alguien más. Pero bueno, siguen poniéndole garra. Es largo el camino. Bueno, saludos gente. Chau, chau. Buenas tardes.